En esta lección vamos a ver la naturalidad del rostro y también vamos a comenzar así las clases de dibujo. Va a ser lo mismo dibujar en libreta como dibujar con una tableta con Procreate, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es dibujar, conseguir las mismas cosas de una libreta en la pantalla. En este momento lo que vamos a hacer es detenernos para reflexionar sobre el rostro, las miradas y la naturalidad para poder dibujarlas mejor. Una de las cosas que más me importan y las que más me esfuerzo a la hora de dibujar es intentar captar un poco el alma del personaje que estoy dibujando. Creo que la fuerza que tiene una mirada es muy importante, tanto en la vida diaria como a la hora de dibujarlo. Por eso es importante detenerse para ver la fuerza que tiene una mirada en todos nuestros dibujos. Aquí te voy a enseñar algunas de las imágenes que he seleccionado que representan bien lo que estoy intentando explicar. En esta hoja tenía que investigar un poco la mirada de un personaje que es melancólico y que prácticamente no habla. Así que intenté hacer con su mirada muchísima expresión y conseguir que él transmitiera más de lo que podía hablar. Creo que es muy interesante cuando podemos conseguir que las miradas de nuestros personajes ya nos estén transmitiendo lo que piensan, como nos ocurre en la vida diaria con la gente que tenemos alrededor o la gente que observamos, que con una mirada ya nos están transmitiendo mucho más que incluso con muchas palabras. Este es un ejemplo de este personaje y aquí tenemos una serie de personajes en los que he ido buscando todo tipo de expresiones. Por ejemplo, tenemos desde una expresión incierta como preocupada, otra expresión más triste, melancólica. Digamos que hay un gran abanico de expresiones que puedes hacer con los rostros y con las sutilidades de los cambios de párpado o de gesticulación que pueden aportarle muchísimo a tu trabajo. Una de las partes más importantes para la observación de la naturalidad del rostro es la parte del lápiz. En la parte del lápiz es cuando más fresco queda, tanto en lápiz analógico como en lápiz digital. Esta parte nos deja esa frescura que tiene las primeras líneas para captar esa mirada del rostro, que luego se puede trabajar mejor, se puede profundizar, pero esos primeros gestos suelen ser importantes porque suelen captar de manera muy sencilla lo que el personaje le está sucediendo. En la parte del rostro es muy importante las otras partes que le van a dar personalidad, como pueden ser los pelos, si están despeinados, si están peinados, si tienen complementos, si no tienen complementos, qué estilo de ropa llevan, qué tipo de texturas vas a utilizar para ellos. Todo eso es un abanico de situaciones y de elementos que van a reforzar la personalidad de este personaje que estás dibujando. Dónde van las sombras, si es una persona taciturna, si es una persona alegre. Todas esas características extras nos ayudan a dar naturalidad al rostro, a la cara y sobre todo a un personaje creíble. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar algunas expresiones y cabezas con Procreate. Ahora vamos a dibujar con Procreate y para eso voy a ponerme el guante y trabajaremos una serie de expresiones. Para eso voy a importar una foto . Le voy a bajar la opacidad. Voy a abrir una nueva capa y voy a trabajar con el lápiz. Normalmente las expresiones y las cabezas trabajo sobre lo que es una geometría básica que hay debajo de la cabeza. Aunque ya tengo un boceto desde la libreta, quisiera enseñarte cómo está realizado por dentro. Siempre hay que pensar en formas geométricas a la hora de realizar el rostro o cualquier tipo de figura. Todo está basado en figuras geométricas que te van a ayudar a darle realismo a lo que quieras, ya sea una forma abstracta o un dibujo más anatómicamente formal. Pero las figuras geométricas siempre están ahí. Para eso te voy a enseñar un poco cómo funciona esta cabeza. Aquí tenemos una cabeza y digamos que la forma geométrica que habría dentro sería una forma básica. Tenemos la cabeza, un rostro. Hay unas líneas que siempre se continúan y siempre forman lo que son las estructuras de un rostro. Hay muchos libros, hay muchas referencias. Cada uno vamos a encontrar una manera en la que nos funciona mejor.
pero las proporciones son siempre las mismas, aunque luego cada artista las va a deformar como mejor le convenga. Pero es interesante saber dónde están y cómo funcionan. En este caso tenemos unas líneas que conformarían la cabeza. Hay una simetría, hay una proporción y hay una situación de las manchas. En este caso, por ejemplo, a mí me funciona mucho hacerme como una especie de triángulo para situar dónde va la nariz. En este caso sería aquí, una línea de cómo iría la boca, la cara, todo lo que es la cabeza. La cabeza realmente muchas veces la pienso como si fuera una máscara. Dibujo un tipo de máscara alrededor con esa forma tan sencilla que tienen, pero luego voy borrando líneas y voy haciéndola más compleja, más natural. Aquí, por ejemplo, tendríamos la oreja, aquí el pelo. Si quitamos el dibujo de abajo, nos quedaría esta figura. A la hora de dibujar los ojos, los situamos donde irían más o menos. Y hay un boceto rápido, previo, que se hace antes de la estructura final, que es la estructura previa. En otra capa, cuando ya baje la intensidad, la opacidad de esta, voy a buscar lo que es la expresión, pero ya tengo la estructura básica abajo. Normalmente suelo jugar con lo que son los párpados. Unos párpados un poco bajaditos van a dar una sensación de relajación, de tranquilidad. Unos párpados abiertos van a dar la sensación de que esa persona está alerta. Hay muchísimos trucos con los que podemos jugar para que la expresión sea más profunda. Por ejemplo, en este caso voy a hacer unas líneas donde tenemos una mirada quizás un poco triste o cabizbaja, simplemente por el hecho de haber bajado un poquito los párpados. Otra parte importante del rostro son las cejas, cómo las situamos, dónde decidimos levantar la ceja, dónde decidimos bajarla y también dónde decidimos meter ese claroscuro que profundiza la mirada, que suele ser debajo de las cejas, debajo de lo que son los ojos. En este caso voy a hacer un dibujo y voy a darle un pequeño sombreado con uno de los pinceles que hemos visto antes. Como veis, estoy haciendo el boceto todo el rato con el mismo pincel, porque es más tarde cuando podremos darle más fantasía con otros pinceles o incluso improvisar como queramos. Como ya he dicho, lo que es la nariz suele hacer un triángulo básico que me sitúa en la cara donde va a ir esa nariz, pero después intento mejorar las formas. Sobre todo en el rostro es importante el tema de las sombras, porque no es lo mismo hacer un dibujo solamente a línea como un dibujo donde la mancha ya genera la diferencia de volúmenes. Si colocamos una mancha debajo de la nariz, de esta manera, e incluimos la sombra arrojada que va debajo, le vamos a dar una profundidad distinta, como una atmósfera distinta de cara. A mí me gusta particularmente mucho las caras que son todo como sombras, como manchas, donde la mancha y la luz hacen los volúmenes, pero también me gusta mucho trabajar solamente con líneas. Lo importante es que tanto con línea como con mancha busquemos la naturalidad más que la exageración en los rostros, porque la persona que los ve también va a empatizar mucho más con ellos. Una parte importante de los volúmenes internos de los dibujos es que puedes divertirte generando todo tipo de formas. Si ya tenemos una estructura previa de cómo funciona el volumen de la cabeza, el tipo de máscara que lleva el rostro, dónde van los ojos, las líneas que llevan del rostro a las orejas, a la simetría, todo eso podemos cargárnoslo, podemos desarrollar personajes muy divertidos. También es importante fijarse en detalles como qué forma tiene la oreja o qué forma tiene las papadas, las barbillas, la situación de la cabeza conforme al cuello. Hay personajes que no tienen hombros, personajes que tienen muchos hombros, personajes que no tienen casi barbilla. Todo ese tipo de elementos en volúmenes internos es muy interesante trabajarlos. Por ejemplo, si tenemos un personaje que tiene una nariz y luego no tiene barbilla, no es lo mismo a un personaje que con su volumen interno tiene una pequeña nariz y tiene una barbilla bien definida. Todos estos son volúmenes que, como he dicho, se pueden limitar a lo que son casi máscaras. Pero siempre trabajando con las figuras básicas, que son geométricas por dentro. Una vez practiquemos mucho las figuras geométricas que componen la cabeza,
Al final no te hará falta casi dibujarlo, porque a mano alzada podrás desarrollar todos los bocetos de caras divertidas y de conceptos de cabezas, moviéndolas como tú quieras, de la manera más natural posible. Podrás encontrar más material en la sección de descargables, donde te he dejado las estructuras internas de algunas de las cabezas que suelo trabajar más habitualmente. Ahora que hemos visto cómo trabajar la naturalidad del rostro, vamos a ver en la siguiente lección cómo trabajar las formas del cuerpo.